Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Hola Rafa, Rafael González Ah, Villegas, hoy es nuestro invitado, nuestro ponente. Él estudió arquitectura, pero también es músico, compositor, productor, escritor y ha tocado en diferentes grupos, Partenón, Hiporfonia y Baraja, de lo que les compartí un video de Baraja, Juan el Guapo, de lo último que sacó el buen señor González, el Diablo. Eh, Además, he participado con Botellita de Jerez en diferentes etapas, en 2 etapas, en la última, y tiene unos libros muy buenos también. 60 años del rock, 60 años del rock mexicano. Ya son 3 tomos, yo tengo 2, espero verlo pronto para comprar el tercer tomo. El tercer tomo. este. Exacto, es el que falta, pero ya lo tendremos pronto y tendré toda la colección. Recomendadísimos estos libros, Que se muchachos. rifen unos, ¿Tú lo tienes? que se rifen unos. Que se rifen unos. Bueno, ahorita vemos qué puede pasar. Hola, hola a todos. Bueno, y él ya nos ha apoyado, Rafael, el señor González nos ha apoyado en alguna otra ocasión cuando estábamos en vivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuando estábamos más bien en persona, en presencial. Bueno, hoy nos apoya de manera virtual. Él sabe mucho de música, él sabe mucho del rock, no solo del rock mexicano, sino del rock en todos los ámbitos. Les recomiendo que lo sigan, da muy buena información sobre el acontecer del rock, anécdotas y recuerdos de lo que ha sido el rock. Entonces yo le planteé de que nos platicara un poco el rock como movimiento, como creador de acción colectiva, tanto en México, pero también fuera de México. El rock ha sido movimiento, ha acompañado movimientos, sí, no, quién sabe. O qué papel ha tenido el rock y otros tipos de ritmos. Entonces, Rafa, pues qué bueno que estés aquí, estás en un grupo, la mayoría todos son de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y muchos sociólogos, pero también hay comunicólogos, politólogos, de RI y de algunas otras carreras, disculpen si no las menciono, pero los tenemos presentes a todos. Entonces, pues muchas gracias, Rafa. Y no sé, ¿gustas comenzar? Adelante. Hola, 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 Roberto, gracias por la presentación y saludos a todos. Es un gusto siempre participar de estas clases. Ya, como bien dices, me has invitado a algunas y siempre he disfrutado mucho la posibilidad de compartir con ustedes. Efectivamente, a raíz de haber escrito la trilogía de 60 años de rock mexicano, pues de alguna forma me empapé de lo que ha sido la historia del rock en México, más allá de lo que yo ya conocía por sí mismo, ¿no? El hecho de haberme metido a hacer una investigación, pues me dio mucha información que si bien conocía medias o intuía a veces, ahora pues ya puedo manejar con cierta claridad y certeza. Por supuesto también en los libros me meto un poco a hacer análisis, ¿no? Del contexto que acompañó al rock en México. En 60 años pues han pasado muchísimas cosas. El rock nunca ha sido, digamos, constante en el sentido de tener una postura ante la sociedad, o sea, ha pasado muchas cosas y ha tenido diferentes posiciones, digamos. Al principio, cuando el rock llega a México, llega como un ritmo de baile, bastante descontextualizado de lo que era su origen, ¿no? Que en Estados Unidos era un estilo musical que estaba ligado a la contracultura norteamericana y llega un momento en que se vuelve muy exitoso, se empieza a proyectar al mundo y México fue de los primeros lugares donde llega el rock and roll.
Aquí llega vía una vedette que se llamaba Gloria Ríos, que era una vedette del cine mexicano, de origen chicano. Por lo mismo tenía contacto con lo que pasaba en los Estados Unidos. Y en aquel entonces, pues las grandes orquestas tocaban música bailable, ¿no? Y su repertorio estaba compuesto de música frontillana, principalmente cha-cha-cha, mambo y otros ritmos. Y el rock and roll llega como un ritmo más, se pone de moda. Al principio los jóvenes no tocaban el rock and roll, una música que en principio tiene un espíritu joven, pues resulta que la tocaban los adultos en estas grandes orquestas y los jóvenes mexicanos empiezan a apropiar de este rock and roll. Lo que les digo de Gloria Ríos es en el año 56. Para cuando salen los primeros discos de bandas de rock and roll de jóvenes en México, es ya a partir del año 60. Hay 4 bandas emblemáticas que fueron Los Locos del Ritmo, los Teen Tops, los Camisas Negras y los Rebeldes del Rock. Y pues ese fue el gran arranque. Y la industria musical en México pues se da cuenta que es un buen negocio y luego los coopta, digamos, y no solo eso, les dice lo que tienen que hacer. Había inquietud en varias de esas bandas en hacer material propio y sin embargo los pusieron a tocar covers porque pues iban obviamente las empresas tras el negocio, ¿no? Entonces era una forma como de tener un éxito comercial a partir de éxitos probados en los Estados Unidos y les ponían letras en español y así fue como empezó a funcionar aquí en México. Entonces, esta circunstancia, digamos, de rebeldía contracultural que venía de origen en los Estados Unidos, aquí en México llega más como un cliché. Los jóvenes como que jugaban a ser rebeldes y lo aprovecharon los medios de comunicación de aquel entonces, las películas, y sí era como una especie de, ay, qué rebeldes son los jóvenes, pero no tenía sustancia finalmente. O sea, las letras eran adaptaciones de las letras originales, pero a veces no tenían ni siquiera nada que ver con las letras de las canciones originales, ¿no? Y hay que decir también que ese rock and roll original en Estados Unidos, pues involucraba principalmente la rebeldía de los jóvenes ante los adultos, ¿no? Ante sus papás. Cuando llega a México, pues es un ritmo de baile que lo bailaba todo el mundo, los jóvenes se lo apropian y empiezan a adaptar las letras a una realidad mexicana y sin embargo eran letras que funcionaban más como un complemento de la música bailable que como una sustancia, digamos, ¿no? En este caso de una idea de rebeldía o de contracultura o de ser contestatarios. Era bastante light, digamos, ¿no? Entonces se volvió una rebeldía cliché. Avanzan los años 60 y pasan una serie de cosas, ¿no? Separan a los cantantes de las bandas originales, nacen los solistas, estos solistas empiezan un tipo de artista que no había existido previamente, que es la estrella juvenil, y total, termina siendo un gran negocio para la industria. El rock and roll en México y su derivación después en rock a secas, en los años 60, pues fue un buen negocio. Sin embargo, conforme fue avanzando la década y que vinieron otras influencias como la ola inglesa, que en realidad era una influencia de los ingleses en Estados Unidos, pero aquí se retomaban y se hacían covers. El país empieza como a abrirse también al exterior. En aquel entonces, un planeta conectado como lo concebimos hoy no existía. Entonces empezaron a haber una serie de cosas como las transmisiones vía satélite y otro tipo de circunstancias que hacían que México empezara a ser parte de un concierto de naciones y los jóvenes mexicanos querían ser parte de ese concierto de naciones. Entonces, la radio se empieza a abrir, empieza a tocar rock en inglés. Cuando aparece el rock en inglés, los covers empiezan a dejar de tener sentido porque, pues obviamente las personas preferían oír la versión original de la música que los covers.
los grupos de rock mexicano, en un intento por ser parte de esos cambios, empiezan a cantar en inglés. También viene una gran oleada de bandas del norte del país que se les llamó la onda chicana, no porque fueran chicanos, sino porque venían del norte, de la zona fronteriza, pero pues eran bandas mexicanas. Y todas venían con esta cuestión de cantar en inglés. Y esto provocó que si ya de por sí las letras del rock mexicano no tenían, digamos, una intención de involucrarse con lo que era la sociedad mexicana, más allá de la fiesta y del cliché de esta rebeldía juvenil que les comentaba, cuando empiezan a cantar en inglés, pues ya de plano hay una desconexión en lo letrístico y pues esas generaciones tenían su vista principalmente en lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? En México empezaron a suceder una serie de cosas a nivel político y social que de alguna manera pasaron de largo en las composiciones de los grupos de rock de entonces. Pasó el 68, posteriormente vino la matanza de Corpus Christi, ¿no? En 71, y unos meses después se hizo un gran festival que era un remedo de Woodstock, que fue a Vándaro, y es un punto de quiebre dentro del rock mexicano que ahorita les explico. Ya en los 60, a mediados de los 60, había habido ciertos choques, digamos, de un sector conservador de la sociedad mexicana con esta expresión juvenil, ¿no? Los grupos tocaban en muchos lugares, pero había unos muy específicos que se llamaban Café Cantantes, que eran lugares, la verdad, bastante fresones. Vendían refresco y no pasaba gran cosa. Si había alcohol era porque alguien lo metía de contrabando, pero no vendían alcohol en estos lugares. Y ahí tocaban los grupos de rock and roll. Sin embargo, el regente de la ciudad, en la Ciudad de México, que era Uruchurtu en aquel entonces, empieza a clausurar estos lugares. Se dice, hay como muchas explicaciones de esto. Se dice que por un lado no le querían entrar a la cuestión de la corrupción, ¿no? Estos lugares. Otras explicaciones dicen que los centros nocturnos empezaron a ver como peligro un poco estos lugares que les quitaban clientela y entonces presionaron al gobierno del Distrito Federal para que los fueran clausurando. Y bueno, está la explicación simple de que un sector conservador de la sociedad pues no le gustaba que hubiera una expresión juvenil que pusiera en la mesa el tema de la rebeldía, por muy cliché que fuera, ¿no? Entonces, evolucionan los 60, vienen estos problemas, digamos, de la juventud mexicana con el Estado, y en donde la música, el rock particularmente, no estaba siendo el soundtrack, por decirlo así, de esos movimientos. Curiosamente, detrás del movimiento del 68, lo que o lo que investigué, pues, es que la música que estaba acompañando todo eso era otra. Estaba por ahí Oscar Chávez, estaba Judith Reyes, una serie de cantantes o de música que no necesariamente era rock, que era más de corte folclórico o de otro tipo de músicas, que eran la música realmente que estaba acompañando al movimiento, ¿no? Por supuesto que surgieron artistas como parte del movimiento del 68, ahí estaban los Nacos, donde llegó a participar uno de mis compañeros en Botellita de Jerez, Francisco Barrios, el más tuerzo, y estaba por ahí también haciendo sus primeros pininos, León Chávez Teixeiro, que son músicos que después se integrarían al movimiento del rock mexicano, pero que en ese entonces pues estaban más bien en un rollo de música de protesta o de música de denuncia que estaba acompañando los movimientos sociales. El rock, por otro lado, con la onda chicana y eso, estaban como con la mirada en el norte del país, en los Estados Unidos, muy atentos de lo que estaba pasando con el hipismo, con la guerra de Vietnam, cosa que es un absurdo porque aquí había habido matanzas y sin embargo se preocupaban por la guerra de Vietnam. Y esto también de alguna forma muestra que en los Estados Unidos el hipismo, si bien no fue muy, muy activista en el sentido de lo político y la guerra de Vietnam, sí había una parte de los hippies que estaban involucrados en las protestas.
y eso llegaba aquí a México como una influencia, ¿no? Entonces, los hippies mexicanos, que eran más conocidos como los hipitecas, estaban pues muy interesados en escribir sobre experiencias psicotrópicas y otro tipo de cosas, y no tanto de lo que estaba sucediendo socialmente, ¿no? Y políticamente en México. Entonces viene el Festival de Avándaro, que es unos días después del halconazo, y entonces se dan una serie de circunstancias que aprovecha el Estado en aquel momento para asestar un golpe tremendo a los jóvenes en general y al rock en particular, ¿no? Resulta que fue un concierto muy mal organizado. Los que fueron, al menos los testimonios que he escuchado de los que estuvieron ahí, es que se la pasaron muy bien, que fueron unos días en donde todo fue paz y amor y no hubo clases sociales y todo estuvo muy, muy alivianado, pero fue algo que se les fue de las manos, ¿no? Esperaban unas decenas de miles de personas de público y hay cálculos que hablan de que hubo hasta 300,000 personas en un campo abierto cerca de Avándaro, la población que está en el Estado de México, donde se iba a hacer una carrera de autos y a la mera hora fue tan desbordado esto que ni la carrera de autos se hizo. Y el gobierno aprovechó esta circunstancia para también acomodar las cosas a su conveniencia. En ese entonces el gobernador del Estado de México era Carlos Jan González y el presidente de la República era Luis Echeverría. Luis Echeverría pues tenía su delfín para como bien deben saber, pues los presidentes priistas definían quién iba a ser su sucesor, ¿no? Con el famoso dedazo. Todavía era temprano, digamos, dentro del sexenio, pero él tenía en mente, pues, su delfín, pues, era Moya Palencia, que era su secretario de Gobernación. Pero Jan González estaba haciendo labor para ser presidenciable. Pertenecía a un grupo rival dentro del PRI, al grupo Atlacomulco. Entonces, cuando se da esta situación de falta de organización con el concierto, el gobierno vio varias cosas. Una, que el rock tenía una capacidad de convocatoria muy grande. Por otro lado, que podía ser un foco de rebeldía, aunque el rock hasta ese momento no hubiese manifestado que fuera muy politizado, digamos, ¿no? Por otro lado, Jan González, como gobernador del Estado de México, era el que había dado los permisos para que se hiciera el concierto. Entonces, si se le reprimía a Jan González, quedaba en buena posición Moya Palencia, el secretario de Gobernación, porque él era el que iba a meter la mano dura, el que iba a quedar como blandengue iba a ser Jan González, y por otro lado, pues se iba digamos, a la clase conservadora del país, que es donde está el dinero, porque hasta la fecha así es, iba a quedar como muy complacida, ¿no? De que pusieran mano dura y que pusieran en cintura a esos jóvenes rebeldes, ¿no? Se usaba en aquel entonces mucho el término libertinaje, que era la manera como decir que se habían pasado de libertades, ¿no? Y entonces, al día siguiente del festival, de que terminó el festival, pues vino una campaña tremenda. El brazo mediático del Estado en ese entonces, Televisa, fue una parte importantísima en la proscripción que se generó a partir de ese momento del rock, ¿no? Desde ese momento desapareció de la televisión, las dos compañías disqueras dejaron de firmar grupos, los lugares tradicionales del rock empezaron a desaparecer. Total, de la noche a la mañana se perdieron una cantidad tremenda de fuentes de trabajo y el rock dejó de tener espacios, ¿no? Tuvo que sobrevivir pues, en ámbitos subterráneos, en ámbitos que fueron más de resistencia que de una escena que fuera dinámica y que estuviera generando cosas, ¿no? Entonces es la época justo de los hoyos funky, pero no solo fueron los hoyos funky donde sobrevivió el rock, sino
Hubo músicos que se fueron a tocar en las peñas y entonces tocaban unas mezclas que eran canto nuevo con blues y con folk. Habían grupos que se dedicaron a tocar en obras de teatro, comedias musicales o teatro universitario. Había grupos que incluso, sobre todo los que eran como de rock progresivo y cosas así como más complejas, que se presentaban como grupos de jazz en museos o en eventos de tipo cultural. Y pues así fue que sobrevivió el rock. Muchos chavos de clase media pues tocaban en sus casas, ensayaban y ensayaban y ensayaban, pero no tocaban en ningún lugar. Pero esta etapa del 71 al 80 fue un semillero de cosas que sucedieron después en los 80. Esta proscripción, esta prohibición por parte del Estado del rock, conforme fue pasando el tiempo, se fue suavizando. Y cuando llegan los 80s, ya era una cosa muy difícil como de contener. O sea, empezaron a aparecer muchos grupos de rock, pero con una actitud diferente a lo que había sucedido en el rock antes. El rock como que empieza a tomar una conciencia de sí mismos y se vuelve importante hablar o partir de la realidad mexicana para generar una obra y entonces hacer algo de jóvenes mexicanos para jóvenes mexicanos. Y entonces cantar en español se vuelve una bandera. Surgen una serie de intereses que tienen que ver con acercarse a la cultura local. Ya no, el rock ya no es un género que llega de fuera, sino es algo que empieza a mexicanizarse, se empieza a nacionalizar y empiezan a aparecer una serie de conceptos y de grupos muy fuertes en el sentido de lo que quieren proyectar, con una identidad propia ya muy definida, ¿no? Todavía al principio de los 80 había bandas que tenían nombres en inglés, por ejemplo, pero empezaron a castellanizarlos, como es el caso de Dangerous Rhythm, que se convierte en Ritmo Peligroso, o Kenny and the Electrics, que se convierte en Kenny y los Eléctricos, el Three Souls in My Mind, se separa, pero entonces Alex Lora, que sigue adelante, se termina convirtiendo en el Tri a secas, y así pasa con varias bandas. Y entonces pasa algo que fue muy importante a mediados de los 80, que fue el terremoto en 85. Ahí la sociedad civil toma un protagonismo en donde, pues, quizás algunos de ustedes pues tienen muy presente lo que pasó en el 17, en el terremoto del 17, pero en el 85 ahí nos quedó muy claro a los jóvenes de entonces que no se necesitaba el Estado para salvarse a sí mismos, ¿no? Y esto fue, junto con este caldo de cultivo de nuevas bandas, un disparador para que empezaran a suceder cosas. O sea, el rock venía de una tradición de persecución y de resistencia, y entonces se adapta de repente a esta nueva circunstancia y entonces empiezan a haber conciertos en apoyo a las costureras, por ejemplo, la escena punk que estaban haciendo en aquel entonces también muy comprometida con una serie de circunstancias, haciendo conciertos, ¿no? Y en esa época, la segunda mitad de los 80 fue la huelga del CEU, grupos como Santa Sabina y otros nacen de esas circunstancias, ¿no? Hay bandas entonces ya que tienen como un compromiso y una visión distinta a lo que había estado sucediendo antes, donde se ve muy clara esta relación entre lo social, lo político y el arte. Es justo a mediados de los 90, cuando se da el alzamiento zapatista, que muchas bandas que venían de los 80 y que surgieron en los 90 se suman a una serie de conciertos en apoyo a las comunidades zapatistas desplazadas. Esos conciertos, la gran mayoría se hicieron ahí en CEU y ahí anduvimos, por cierto. Y entonces, si bien no estuvieron todos los grupos de rock mexicano, sí una muy buena parte. O sea, sí se vio un gran compromiso por parte de muchas bandas de rock en cuanto a responder a una realidad que se estaba dando
y es una etapa incluso del rock que yo siento que se tiene que documentar todavía más y escribir más y hablar más de ella, porque pues, aglutinó una serie de grupos con una motivación muy específica, ¿no? Y los medios obviamente se encargaron en aquel entonces de no dar difusión, de ser muy parcos en cuanto a lo que estaba pasando ahí. De hecho, un poco la intención de esos conciertos era también informar, porque había un cerco informativo, ¿no? De lo que estaba sucediendo en Chiapas con el ejército zapatista y particularmente con las comunidades desplazadas, ¿no? Que era un problema muy grave en el sentido de que había pues grandes cantidades de personas viviendo en las montañas sin comida, eran situaciones muy extremas y en donde el rock pues tuvo una respuesta, ¿no? Llega, hay que decir también que en esta etapa de la segunda mitad de los 90s también surge un movimiento de ska sumamente ligado a todos estos conciertos, ¿no? Cuando llegan los años 2000, la industria cambia y entonces se abren los espacios para que las bandas se manejen de manera independiente y surgen muchas disqueras independientes. Esto en buena medida porque la industria, digamos, discográfica, la grande, la convencional, empieza a dar carta de retiro a muchos grupos, ¿no? La industria obviamente se maneja en términos de expectativas de ventas, generan modas, etcétera. Y de repente el rock dejó de ser de su interés. Hay que decir que desde finales de los 80s hasta principios de los 90s vino un resurgimiento comercial del rock a partir de la campaña Rock en tu idioma, y luego siguió con otro tipo de modas que generaron como la avanzada regia, por ejemplo. Y estas modas apoyadas por la industria, pues trabajaban con una parte del rock nacional, pero había otras escenas dentro del rock nacional, muy vasto en general el rock, que no fueron tomadas en cuenta por la industria, ¿no? El hecho es que empiezan los 2000 y todos se encuentran en una circunstancia de que si no generas tú las cosas, o sea, no dependes de una compañía, no pasaban las cosas. Y en ese sentido, lo que sucedió en los 90s fue muy aleccionador porque, entre otras cosas, lo que enseñó fue que las bandas tenían que ser autogestivas o que podían ser autogestivas. Y esto se empieza a ver al principio de los 2000. La relación del rock con, digamos, el comercio también es bien interesante porque no existiría, por ejemplo, un Vive Latino si no hubieran existido los conciertos en apoyo al movimiento zapatista en CEU años antes. O sea, alguien de repente ve que hay un nicho de mercado y que nadie lo está explotando, ¿no? Y de repente aparece, pero con otra visión ya totalmente distinta, que no tiene nada que ver con compromisos sociales, viene una propuesta que es más bien de tipo comercial. Estaban también los conciertos Rasteca en los 90, que eran los grupos de reggae que se habían organizado también y habían empezado a generar conciertos masivos. A ustedes a lo mejor les parecerá raro, pero en los 90s esto fue una novedad, los conciertos masivos de grupos mexicanos, porque con la prohibición de Avándaro realmente no se habían dado estos conciertos masivos. Sí llegaron a haber conciertos de bandas muy, muy grandes con muchos asistentes a partir de finales de los 80s, a partir de que se abre el mercado con la campaña de Rock en tu idioma, pero aún a mediados de los 90 no era tan común que hubiese este tipo de festivales en donde había muchas bandas. Entonces eso lo veo César y genera el Vive Latino, ¿no? Y los 90s empiezan a avanzar, pero vienen unos cambios muy radicales también en la industria. Empiezan a ver, la industria empieza a ser diferente a como había sido en el pasado. El Internet empieza a jugar un papel también como bien importante que hace muchas diferencias. Y la escena del rock empieza como a pulverizarse, empieza a estar como dispersa.
existe en el sentido de que hay bandas haciendo música, hay un público que lo sigue, pero también vienen nuevas dinámicas en donde la industria, que fue la que dio las cartas de retiro a todos los grupos, empieza a trabajar más bien con ciertas compañías independientes y, y genera productos muy efímeros. O sea, hay bandas que de repente de la nada aparecen en un Vive Latino o en un gran concierto y así como aparecen, desaparecen también, ¿no? Entonces, yo lo veo como una etapa de transición, la cual seguimos viviendo, donde el rock sigue estando ahí, sigue existiendo, pero ya no es ese género que en un momento dado se veía como la música que se podía explotar comercialmente, por ejemplo. Entonces, hay que mencionar, siguiendo con esta idea de los sucesos sociales y políticos, cuando se da la elección donde gana Enrique Peña Nieto, no sé si recuerdan, que tras la plática que fue a dar a la Ibero, hubo un relajo y es cuando surge el Yo Soy 132. Sin entrar en detalles de cómo fue que surge, de la mano aparece también músicos con Yo Soy 132, donde había artistas como desde Natalia Lafourcade, Torreblanca, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita se me va el nombre, y otros más, algunos veteranos, por ahí andaba Botellita de Jerez, no en la formación en la que yo estuve, sino el trío Real de 14 y otros más, donde estuvieron haciendo una serie de conciertos en apoyo a ese movimiento, que era principalmente antipriista y antitelevisa. Después el movimiento se esfumó y en esta lógica también de estos tiempos de que todo es efímero, que todo es muy rápido y que todo se toca a veces incluso muy por encimita, no hay como una profundización de los cosas. Y pero la música estuvo ahí, la música estuvo acompañando en ese momento. Entonces, bueno, a grosso modo, les acabo de contar 60 años de historia, relación con la realidad y los sucesos, ¿no? Que van suscitándose en el México, ¿no? De las diferentes épocas. No sé si ustedes quieran que establezcamos preguntas y respuestas para hacer un poco más interesante todo esto. ¿Quién se anima? Veo caras como que sí quieren, pero no. Adelante, adelante, ustedes empiecen, por favor. Quien guste. Por ejemplo, me gustaría hacerles yo a ustedes una pregunta. ¿Ustedes escuchan rock? Y si escuchan rock, ¿qué tipo de rock oyen? Yo no soy tan de rock, soy más de punk rock y ska. Ajá. Bueno, yo englobo un poco el rock, el punk, el ska, lo englobo dentro de una cultura rockera, digamos, ¿no? El rock más que una forma, que eso es una manera de verlo, también es más que nada una forma de hacer las cosas, una actitud para hacer las cosas. Y el punk yo lo considero parte del rock y el ska, pues también. La música electrónica, muchos géneros tienen que ver con una cultura rockera, digamos. Y entonces, ¿qué escuchas? Si dices que escuchas esa música, ¿qué es lo que te gusta oír? Emiliano. Pero como bandas, ¿qué tipo de bandas? Sí, ¿Yo? Pues perdón, es que pensé que había sido Emiliano, pero era Alberto, perdón. sí. No, pues no sé, es que es como muy variado, ¿no? Escucho también, o sea, como ska en inglés, Bad Manners, pero también aquí en español me gusta como mucho La Secta, ¿no? Uh-huh. No sé, Seguimos Perdiendo, The Casualties, Ajá. eh, eh, pues no sé, la Royal Club me la tumbó en. Pues no son bandas nuevas, o sea, ya Ah, tienen pues no, rato. ya también son bandas antañas de los 90s. Así es.
También por ahí, Mariana León también dice que le gusta el rock en español del viejito. O sea, pues igual, ¿Pero ¿no? cuál, Donde cuál es el has viejito? estado, ¿El de los Rafa. 60? ¿Eh? Donde has estado, Rafa. Ah, bueno, ese es viejito también, pero digo, hay más viejito. O sea, de los 80s, 90s. Sí, sí, sí. Bueno, sigo estando, ¿eh? He de decir, acaban de oír Juan el Guapo, es una canción que hicimos con Baraja, que la estrenamos hace menos de un mes. O sea, estamos viejitos, pero estamos actuales también. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que el rock como que sea, bueno, aún pueda, no sé, es como una pregunta más bien como al futuro, ¿no? ¿Tendría algún otro impacto así radical? ¿Crees que vuelva a tener algún como un impacto radical en la sociedad? Mm, En algún movimiento social o no sé, porque, o sea, entiendo que en los 60, bueno, que en toda esta trayectoria ha tenido como rupturas, ¿no? En las que se contrapone a los esquemas sociales, ¿no? Tradicionales y que por ello se le margina. Pero en una sociedad con una apertura más grande, ¿crees que aún llegue a tener o tenga en este momento como ese impacto que ha tenido en algunos otros momentos históricos? sí, pues mira, la historia lo que ha demostrado es que el rock aparentemente muere y vuelve a renacer y tiene como nuevas energías, nueva dinámica, ¿no? Eh, no sabría decirte si estamos en un punto en donde se empieza ya a desvanecer porque viene algo totalmente diferente o vuelve a renacer, ¿no? Entonces, si renace, es muy probable que sí suceda esto que dices, porque mencionaba hace un rato que el rock en buena medida, más que una forma musical identificable, es una actitud, una visión, una manera de hacer las cosas. Y el rock implica pues una rebeldía, una rebeldía adolescente que le digo yo, que más allá de que habemos rucos haciendo rock, hablo de adolescencia en el sentido de que adolecemos de algo, ¿no? Que nos falta algo. Y entonces cuando algo falta, cuando un músico ve que hay injusticia, cuando un músico ve que hay cosas que no le gustan, entonces encuentra en la música su forma de expresarse y de manifestarse y de ser contestatario. Entonces, en ese aspecto, suponiendo que el rock tuviera un renacer o que saliera de este como espasmo en el que está esta como situación de limbo en la que se encuentra ahorita, pues es probable que sí se involucre con cosas que puedan suceder en el futuro, ¿no? No te puedo decir si esto seguirá o no, pero si sigue, pues es parte de su naturaleza, ¿no? En el rock. ¿Alguien Yo más? quisiera hacer una pregunta, comentario yo. Sí, Marco. Rafa, yo quisiera que les explicaras más a los compañeros cuál fue como el papel de los espacios, ¿no? En el rock, si bien pues el rock también tuvo sus espacios como el Rocotitlán, ¿no? Entre otros como el Tutti Frutti, y me gustaría como ahondar más cuál fue el papel de este tipo de espacios como trampolines para las bandas, inclusive pues Botellita con el trío fue su espacio por excelencia, ¿no? Y de otro tipo de bandas, no sé cuál fue en especial ese tipo de espacios catapultas para estas bandas. Sí, bueno, como comentaba, viene como un resurgimiento, ¿no? Del rock con bandas con conceptos muy definidos, muy fuertes, y se empieza a generar una escena, y la escena, cuando hablo de escena, es un conjunto de cosas que la conforman, ¿no? Una de ellas son los espacios, pero obviamente también está pues el público mismo, los medios especializados, que van generando una circunstancia en donde se empieza a desarrollar este nuevo rock, ¿no? Y entonces sí, efectivamente surgen unos lugares que manejan también un concepto, Rocotitlán, Rockstock, La Diabla, muchos otros, ¿no? Que hubo, ¿no? El Bulldog, etcétera, etcétera. Particularmente Rocotitlán fue importante. Rocotitlán lo hicieron los 3 botellos originales de Botellita de Jerez con otros 3 socios, ¿no? Y
y pues traía toda la filosofía de este nuevo rock que se estaba haciendo. Por ejemplo, tú firmabas un contrato que te decía que no podías cantar en inglés y que el único que lo podía hacer era Javier Batis, ¿no? Era entre broma y entre que era real, porque buscaban que las bandas pues cantaran en español. Tenían un sistema de programación muy interesante, porque las bandas nobles empezaban a mediados de la semana, los programaban a mediados de la semana. Pero conforme se acercaba el fin de semana, ponían las bandas fuertes, ¿no? Las bandas del momento que estaban jalando más público. Estamos hablando en aquel entonces, pues de un Tri, de Botellita, de las insólitas imágenes de Aurora, después Caifanes, de Tex-Tex, de Maldita, que también acaba de nacer, etcétera. Y entonces, las bandas, conforme iban convocando más público, iban moviéndose hacia el fin de semana, ¿no? Eso era una manera como de incentivo muy interesante, porque las bandas se aplicaban, trataban de ser cada vez más profesionales. Rocotitlán tenía la característica de que siempre pagaba, aunque fuera poquito, pero siempre te pagaba. Y todo eso fue muy, muy útil para el resurgimiento de esta escena. ¿Cómo se llama? A mí me tocó, ya una vez que entré a Botellita, también ser de la banda de casa, porque todavía la sociedad, digamos, de los botellos con Rocotitlán duró unos 2, 3 años más. Y sí, cualquier banda que se considerara de cierto nivel tenía que pasar por Rocotitlán, ¿no? No era el único lugar. Para entonces, Rock 101, la estación de radio, había abierto un lugar llamado Rockstock, y todo esto también se da a la par de que empieza la campaña de rock en tu idioma. Entonces, los medios de comunicación empiezan a abrirse muy temerosamente al rock en español, porque había una reticencia. De hecho, Rock 101 programaba cosas de rock en español en espacios especializados, pero nunca es programación. Con otra frecuencia del mismo grupo radial, Radio 1000, usan lo que era la Pantera para abrir una estación de rock en español que fue Espacio 59, que fue crucial para también la difusión de muchos de estos nuevos proyectos. Y entonces, sin contaminar a su estación principal, que era Rock 101, abren este espacio, y entonces ahí se anunciaba todo lo que se estaba presentando en diferentes lugares, y tenían este lugar que era Rockstock, que también se volvió en un lugar súper emblemático. En aquel entonces también estaba La Última Carcajada de la Cumbancha, o el Look, donde tocaban también bandas como Café Tacuba, etcétera, muchos grupos, y empezaban a venir ciertos grupos que se presentaban en estos lugares. Por ejemplo, Jane's Addiction tocó en The Look, y se dieron casos así interesantes, como Radiohead cuando recién comenzaba, tocó en La Diabla, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos lugares funcionaron muy bien entrando los 90s, perdón, y se incorporaron otros, ¿no? Había ya por toda la ciudad. Antes de que existieran estos lugares, empezó a haber una serie de sitios donde el rock tenía cabida, ¿no? Generalmente tenían que ver con espacios universitarios como la Carpa Geodésica o el Foro Isabelino o del Tecolote, como se le conocía, o en librerías como Gandhi o el Ágora. Ahí era donde se hacían conciertos, en el Teatro de Arquitectura también, en la UNAM. Estoy hablando del principio de los 80s. Y el Museo del Chopo fue muy importante para que también se empezara a generar un montón de cosas, ¿no? Ahí mismo, afuera del museo, es que nace el Tianguis del Chopo, que después se mudaría a varios lugares y terminaría donde ya todos sabemos que está el Tianguis del Chopo. Pero te habla de empieza a generarse esta cultura y esta escena del rock en México, ¿no? No sé si con eso más o menos doy un panorama de lo que pasaba en los 80s y parte de los 90s, ¿no? Esto después cambia y van desapareciendo los lugares. Gracias, gracias. Por ahí menciona Juanita Mariana Caballero, dice, de los espacios mismos, dice que no tenía mucha idea, dice, ¿la Alicia cuenta como espacio? Claro,
y es importantísimo, es un sobreviviente, es un lugar sobreviviente. El Alicia empezó, si no mal recuerdo, a finales de los 90 y se volvió un lugar también necesario para nuestra escena. De hecho, es de los poquitos lugares que todavía mantienen esta noción como de escena del rock en México desde el punto de vista de los espacios, ¿no? Por ahí hemos pasado todos. Tiene sus características muy particulares que lo hacen especial, ¿no? Este rollo de ser un lugar tan encerrado y lleno de grafitis. Pero ahí se ha escuchado desde rock progresivo, punk, ska, lo que quieras, ¿no? Folk, todo ha Pero las pasado chelas ahí. también cara. Pues sí, bueno, ahí hay que hablar con la Alicia. No, pero son bien alivianados comparado con otros lugares. Día peor en la cuestión de la compra de Sí, chelas. eso sí. Bueno, uno entiende que al estudiante siempre le falta lana, ¿no? Hablando de eso, por ahí a Quetzal y al Pizar dice, ¿y todos o todas las clases socioeconómicas podían acceder a este tipo de lugares? Tanto grupos como asistentes a los conciertos. Sí, sí, sí. La gran mayoría de ellos sí, sí era así, era bastante democrático el asunto. No así, por ejemplo, los Hoyos Funky en los 70s, que es donde finalmente sobrevivió buena parte del rock en México, eran lugares que estaban en la periferia de las ciudades y los chavos que iban a esos conciertos eran chavos banda, chavos marginales también. Entonces había un ritual que era bastante agresivo, era bastante difícil. Ni todas las bandas sobrevivían en los hoyos funky, ni cualquier público iba al hoyo funky, ¿no? Lo que pasa un poquito en los 80s es que se abre el espectro, ¿no? Y, y entonces las clases medias empiezan a acceder un poco más también al rock, a lugares de rock que antes, pues por miedo no se metían, ¿no? A un hoyo funky. Y bueno, los chavos de clases populares, pues dependía también del precio del boleto, si podían o no entrar a ver algún grupo, ¿no? Hubo una etapa al principio de los 80s en que seguían vigentes los hoyos funky y estaban paralelamente estos lugares, ¿no? Y las tocadas, digamos, populares, esas nunca dejaron de ser, ¿no? También eso hay que decirlo. Que es ahí donde nace el rock urbano, el mal llamado rock urbano, porque a los que tocan esa música no les gusta que les digan rock urbano, otros le dicen rock bandoso, etcétera. Pero es un estilo de rhythm and blues eléctrico a la mexicana, ¿no? Lo que nació pues en los años funky y después se desarrolló en los 80s ya en las periferias, ¿no? De la ciudad, de las ciudades. Christopher Medina nos pregunta, ¿desde la escena del rock hubo o hay algún tipo de desacuerdo importante con otros géneros musicales? Siempre lo ha habido. Mira, es una cuestión como un poco absurda, porque el rock en sí mismo no es un género puro. El rock evoluciona gracias a que se alimenta de otros géneros. Así nació y así ha sido toda su historia. O sea, el origen del rock and roll es la mezcla del country con el rhythm and blues. Y, y las músicas negras siempre han tenido una gran influencia, el soul, el funky y otras músicas, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, por un lado, el rock es un híbrido en términos formales. Pero por otro lado, pues aparecen, digamos, gente que es muy religiosa, purista, sobre todo cuando uno es adolescente tiende a ser así, en donde lo que uno le gusta es lo único y lo demás no existe. Y entonces esto también ha formado públicos muy puristas, muy, muy ¿no? De lo que hacen sus artistas. Entonces, cuando aparecen otros estilos o hay bandas que se empiezan a influenciar por otros géneros, aparecen los críticos puristas, ¿no? Y la verdad es que la música es vasta, es abierta. Y si te vas por el lado de que el rock en sí mismo es más una actitud que una forma musical, entonces, pues resulta que puedes ser abierto y puedes oír cosas muy interesantes.
No hubiera habido una evolución del rock en términos generales si no hubiese habido apertura a otros géneros. A mí me surgió una duda con respecto a lo que preguntaron de si todas las clases sociales podían asistir a los conciertos. Uh-huh. ¿Cuál es la duda? ¿Que si sí se podía o no? Mi duda iría más en el sentido de qué tanta participación había de las clases altas en el rock, porque, pues, o sea, por lo que estamos, como por lo que nos cuentas, es este pedo de los hoyos funk y todo, o sea, la resistencia del rock se da a partir y gracias a las periferias, ¿no? Y gracias a los chavos banda y así. Entonces, ¿cuál era la participación de los morros élite, ¿no? Pues era muy poca. Sí la había, por supuesto, y es muy cierto lo que dices, o sea, el rock en los 70s, porque hay que ubicarse en el tiempo, sobrevivió gracias a ese público, ¿no? Ese público, de hecho, llegan los 80s, se empieza a abrir y sentían que les quitaban algo que les pertenecía, ¿no? Yo me acuerdo haber estado en conciertos donde sí había este tipo de confrontaciones que eran de clase social, ¿no? Pero te decía que también habían músicos, quizás de clases medias, que también se metían en los hoyos funky a tocar, ¿no? Hablando de las bandas. El movimiento punk realmente surge por chavos clases medias, Dangerous Rhythm y Size, que tocaban en hoyos funky y tocaban en otros lugares también. Eran chavos clase media. Se hace más de otros estratos ya en los 80s, pero cuando empieza, y tiene cierta lógica que empiece así, porque eran los chavos que en un momento dado viajaban, oían que había otro género llamado punk, porque habían ido a Los Ángeles o porque habían ido a algún lugar del extranjero, y entonces regresaban y armaban su banda punk, ¿no? Entonces sí se daba esta situación. Hay que decir que al final de los 70s y principios de los 80s, los que hacían música y los que hacían rock particularmente no eran bien vistos. Había un estigma de que eran drogadictos, y sí, en muchos casos sí, pero no todos, y no era realmente lo esencial de hacer esa música. Entonces, empieza a haber como cambio en los 80s hacia un rock hecho más también, no tanto más, sino también por clases medias o chavos bien, y que empiezan a hacer que esta escena del rock se amplíe otra vez, ¿no? Decía hace un rato que en los 70s habían chavos clase media que tocaban en sus garages, pero no tocaban en ninguna parte. Bueno, esos son los que se convirtieron después en las bandas de los 80s, ¿no? Pienso en Guadalajara, chavos como los Clips, ¿no? Que después fueron Rostros Ocultos, o el mismo Maná. Maná era un grupo que se llamaba Sombrero Verde, Green Hat, luego viene la castellanización del nombre a Sombrero Verde, y luego se convierten en Maná, que ya después se fueron hacia otro lugar que ya no tenían tanto que ver con el rock. Pero eran chavos bien, de la zona de Guadalajara bien, ¿no? Ya ven que en Guadalajara está la Avenida Independencia y de un lado está la ciudad proletaria y del otro lado los chavos bien. Bueno, en Guadalajara estaba esa división, no era tanto así de la periferia y el centro de la ciudad, sino era un lado y el otro de la ciudad. Y entonces de un lado estaba Toncho Pilatos o estaba La Sole, y del otro lado estaba los grupos de donde surgió La Cuca y donde surgieron un montón de bandas de Guadalajara muy conocidas, ¿no? Entonces, esta cuestión de las clases sociales en el rock existe, y en los conciertos, digamos, dependiendo del tipo de concierto, pueden llegar a mezclarse los públicos. En los 80s era difícil, por esto mismo que te decía de que el público era muy sectario. Entonces, los que oían a Maldita les caía muy gordo los de Fobia, y los que oían a Caifanes no oían al Tri, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también se ha ido como suavizando con el tiempo. Pero el rock, por otro lado, ha perdido como esta cuestión de posición rebelde, ¿no? Se ha vuelto algo mucho más light y más ligerito. Entonces, pues
que el público sea variado, pues ya no tiene tampoco esta connotación de conciencia social, ¿no? Es lo que te podría decir. El, Vale. gracias. El rock, como mencionas, en un inicio no era como el soundtrack de la rebeldía, sobre todo en los Los 60s. Tal 60s. vez en Estados Unidos sí, un poco más. Sí. Aquí en México no tanto, ¿no? Es más los folcloristas, la trova, otros. Aquí lo Sí. fuerte, yo también coincido, pues, viene a partir de los 80s, y hay varias coyunturas, ¿no? El CEU, bueno, el terremoto, el CEU, más adelante, bueno, el zapatismo, que es donde hay un boom de grupos solidarios, ¿no? Solidarios que se integran Sí, sí. a defender o a promover causas sociales. El 132, incluso, bueno, también con el movimiento del CGH. Eh, a- También, bueno, coincido en esta cuestión del purismo, ¿no? A ustedes les pegaron durísimo a los botellos cuando quisieron experimentar. Hasta ahorita no se las perdonan que hayan tocado o acercado, Ya, ya, hayan ya acercado. nos la perdonan, ¿eh? Aunque no lo creas, ya, ahorita ya no son tan rudos. No. Bueno, todavía hay debates, ¿no? Todavía hay debates, Pero quedan ya, o sea, los debates que me ha tocado presenciar ya quedan como un poco anticuados, ¿no? Como que sí, en términos generales, el público nuestro y nosotros hemos dejado como algo procesado toda esa etapa, ¿no? Lo curioso es que, o sea, nos atrevimos a mezclar cumbias con el rock. Los primeros digamos, se nos agotó esa vibración fue a nosotros mismos y tomamos otras rutas. Pero si te das cuenta, en la actualidad eso ya no es un sacrilegio, lo que sí fue cuando lo hicimos nosotros, ¿no? A nosotros nos trataron así como poseídos por el demonio, casi, casi, ¿no? Y en la actualidad, pues muchas bandas hacen ese tipo de mezclas sin ningún problema. Entonces, a Botellita le pasó un poco, o sea, siempre llegábamos, abríamos puertas y eran otros los que se metían, ¿no? Y ya después resultaba de que no estábamos tan mal, ¿no? y con todo y que el rock, fíjate, Entonces, pero sí, siempre ha habido las posiciones puristas y por eso también mi postura ante ese tipo de visiones tan puristas es que están equivocados, porque no, el rock no es puro, ¿no? La música, el arte en general no es puro, vive de la mezcla, del sincretismo, de la unión de cosas, ¿no? y con todo el que el rock no todo el tiempo ha abanderado las causas sociales, siempre ha sido como un símbolo, ¿no? De rebeldía y a la menor provocación se ha buscado cerrar espacios a este movimiento. Fíjate, recordemos lo que pasó con el concierto de Caifanes en la delegación Venustiano Carranza, que también sirvió de excusa para clausurar todos los conciertos al aire libre. O también esta cuestión de lucha de símbolos, ¿no? Cuando ustedes estaban haciendo los conciertos en favor del zapatismo, por ahí Televisa se aventó su concierto de Por la Paz, un concierto muy fresa, Por la Paz, con Maná y Caifanes reconciliándose, y Saúl y Fer de Maná dándose un abrazo, ¿no? O sea, los simbolismos son muy fuertes también en este tipo de cultura, ¿no? No sé cómo ves tú. Sí, sí, bueno, es exactamente, esos son ejemplos muy interesantes de conversar. Entran intereses, ¿no? De todo tipo, entre ellos los comerciales, ¿no? Y políticos, por supuesto. De lo primero que dijiste, que el concierto de los Caifanes en la Venustiano Carranza, ya se había dado el alzamiento zapatista, e incluso ya había habido unos conciertos en CU, en la explanada Rectoría. En uno de ellos, el primero, incluso también participó Caifanes. Pero hacen este concierto en la explanada de la delegación Venustiano Carranza y hubo infiltrados provocadores en un ambiente de mucha tensión en ese momento, ¿no? Y pues hubo un zafarrancho ahí, hubo desmanes. Eh, para mí, en lo personal, es evidente que fue algo provocado
Y entonces ese fue el pretexto para que el que era regente de la ciudad en aquel entonces, Espinosa Villarreal, prohibiera eventos, particularmente conciertos de rock al aire libre. Estamos hablando del año 94, ¿no? Obviamente hubo una serie de grupos, entre ellos estaba Botellita, que dijimos, no vamos a jugar ese juego, ¿no? Estaba Santa Sabina y otros grupos más. Y en cuestión, no te miento, de una semana y media se organizó el concierto por la paz y la tolerancia en el estadio de prácticas ahí de CU. Y convocamos unos 40,000 personas. Era digamos, un reto abierto a esta prohibición. Obviamente en CEU, por ser un lugar autónomo, podíamos hacer ese concierto, pero era en protesta a la prohibición que estaba en ese momento presente por el regente de la ciudad, ¿no? Y es ahí donde empiezan los conciertos de recaudación de víveres y de dinero para las comunidades zapatistas, ¿no? No es cierto, los conciertos que ya se habían dado en Rectoría también tenían esa función. Pero a partir de ahí empezaron a haber una serie de conciertos, digamos, ya a gran escala. Después vino el 12 Serpiente, ¿no? Que fue el que siguió ahí mismo en el campo de prácticas. Te digo que esa etapa es bien interesante porque habría que documentarla más, y todos los efectos que pudo tener eso, ¿no? Curiosamente estaba ahí MTV, que era una cadena de fuera, que estaba cubriendo todo eso, ¿no? Mientras los medios mexicanos no lo cubrían. Fue un fenómeno muy interesante. Y luego lo otro que mencionaste, que eso fue más adelante, fueron varios años más adelante, cuando iba a venir la caravana zapatista a la Ciudad de México, de repente, pues el poder y los medios buscan la manera como de bajarle de intensidad o de atención al hecho de que venía el subcomandante Marcos y toda una comisión de gente a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, las dos televisoras rivales de repente resultaron muy amigas y organizan este concierto con Maná y Caifanes en el Estadio Azteca, que se transmitió a no sé cuántos países y fue un evento así, toda una laraca tremenda para decir que México quería la paz, ¿no? Así como, ¿para qué te manifiestas así que la caravana viene con guerra o cómo está el asunto, ¿no? Era una manera como de distraer la atención y desvirtuar lo otro, ¿no? Y pues sí, también hubo bandas, en este caso Caifanes, que sí llegó a tener una participación, digamos, más o menos directa al principio. Después fue parte de un juego en donde entraban en juego pues cuestiones políticas y económicas, ¿no? Y ese tipo de bandas ya también de dimensiones muy, muy grandes viven ese tipo de situaciones, de presión incluso, en donde tienen que responder un montón de intereses, ¿no? Aún así, hubo bandas de esos niveles que sí se comprometían, como un Café Tacuba, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues esa fue la situación, ¿no? Y de triste memoria para mi gusto, ¿no? De que se haya dado un concierto como ese. Andrea Canal, ¿querías preguntar algo? Sí. Quisiera saber si nos podrías, bueno, hablar un poco del papel de las mujeres en el rock mexicano y qué piensas de su baja participación en las bandas. Sí, bueno, ha ido cambiando, ¿eh? No es que sea así totalmente, pero siguen siendo pocas, tienes razón. A partir de los 80 empiezan a aparecer cantantes muy importantes. Te puedo hablar de una Cecilia Toussaint, de una Kenny de Los Eléctricos, estaba Nina Galindo, pero donde se empiezan a notar más y empiezan a tomar, digamos, espacios de liderazgo es en los 90. Yo he tenido la suerte de tocar con varias de ellas, ¿no? Con Kenny, con Nina Galindo, y en los 90 toqué con Julieta Venegas, por ejemplo, pero estaba Eli Guerra también, y empiezan a aparecer también las bandas de solo mujeres. Al final de los 80 estaba Flor de Metal, por ejemplo, era una banda de puras chavas muy buenas. En fin,
la presencia de las mujeres en los grupos empieza a ser muy, muy evidente y muy importante. Había una Rita Guerrero, por ejemplo, en Santa Sabina, que movía a todo el mundo. Ella fue un símbolo incluso de esos conciertos que les hablo de CU, ¿no? De apoyo a las comunidades zapatistas. En los 90, curiosamente, es más mixto el asunto. O sea, empieza a haber bandas más mixtas, pero ya pertenecen como a nuevas generaciones, ¿no? Ya no de estos sucesos de los que estamos hablando de los 90. Sin embargo, hablaba de los que apoyaron Yo soy cierto, de la Furcada, estaba esta chica de Mexicali, ¿cómo se llama? Ay, Carla Morrison, estaban varias mujeres involucradas. De hecho, apareció una que a mí me parece muy injusto que las pongan como en el mismo paquete, porque siento que no están en el mismo paquete, pero que las ven como si todas cantaran igual, y no es cierto. Ya mencioné a dos, que era Carla Morrison, está Natalia Lafourcade, pero estaba también esta chica Sariñana y otros más. Entonces, esas son las presencias femeninas que yo detecto. Por supuesto que hay muchas otras. El nacimiento del punk en México también tiene una mujer que es muy emblemática. Ahorita se me va su nombre, perdón. Y ¿eh? Es ¿Qué, perdón? la Zapa Punk. Sí, exactamente. Y en fin, han tenido su participación, está Brenda Marín, hay muchas mujeres que han tenido un lugar muy importante, Rosa Damen, La Lupita, pero es cierto, hace falta quizás una presencia más contundente, ¿no? Veamos si en un resurgimiento del rock tienen una presencia más fuerte. Hay ahorita bandas como Ruido Rosa, por ejemplo, también, que es de puras chavas, Falsa Fortuna, que es de puras chavas. O sea, sí tienen su presencia, pero pues debería ser más, es cierto. Muy bien. Acá hay un punto que te quiero preguntar, complicadón. Ahora se tiene que tener más cuidado con todas estas luchas que se han venido dando, todas ellas justas, ¿no? En cuestión de género, en cuestión de derechos LGTB, en cuestión de derechos de diferentes sectores. Antes el rock, no digo que lo hiciera con mala intención, pues, pero tocaban muchos temas, tal vez no con tanto, con ese cuidado que se debería, ¿no? Ahora hay esta cuestión de que Café Tacuba, por ejemplo, ha decidido no cantar algunas de sus viejas letras, y algunos otros grupos, no recuerdo ahorita cuál, también ha dicho ya, esa letra la dejamos, aunque la Lupita creo, ¿no? La Lupita mencionó por ahí una canción que eran más de cotorreo, pero que ahorita... Era un cover, ¿no? Que hay que golpear a la mujer. Ajá, exacto. Y han mencionado, y bueno, la misma Botellita, de pronto viejas letras que no tenían una mala intención, pero ahora no sería tan fácil Sí. manejarlas. ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, pues mira, hay que entender que también las canciones y los artistas van siendo productos de su momento, ¿no? En el caso específico de Botellita, que es de la que te puedo platicar bien, cuando en los 80s surge esta cuestión de hacer algo que involucrara a la cultura mexicana, en el caso específico de Botellita era la mezcla del rock con la cultura popular mexicana y con el lenguaje popular mexicano. Pues entraba o estaba en la mesa la cuestión del albur. El albur es una forma machista, pues. Si bien a nosotros lo que nos atraía en buena medida era esta cuestión de involucrar lo mexicano y hacer un sincretismo, pues venía implícito también ese machismo, ¿no? Que quizás los compositores del grupo lo traían también como carga cultural, ¿no? Pero las cosas no se quedan solo en un lugar, o sea, la gente evoluciona, la gente cambia de pensar, la gente va, pues, transformando pensamientos, ¿no? Y
en realidad, Botellita no es que entrara en grandes conflictos con sus viejas canciones, ¿no? Está Alarma, por ejemplo, que habla de una violación y de la Lola a la que le pasa de todo, ¿no? Y hay gente que la ha querido ver como una apología de la violencia hacia la mujer, cuando en realidad es una denuncia, ¿no? Y creo que en ese sentido nuestro grupo sí ha sido empático y solidario, ¿no? Con las mujeres, aunque no lo pareciera quizás en algunos momentos. Por supuesto que tenemos el caso del suicidio de Armando, que implica una cuestión muy densa y muy pesada en cuanto a una acusación de Me Too, ¿no? Y que derivó en que él se suicidara. También les puedo decir que eso fue un disparador, porque Armando tenía otro tipo de problemas, ¿no? Y también te puedo decir con todo conocimiento de causa que Armando simpatizaba con el feminismo, ¿no? No diría que era feminista porque eso es un absurdo. Los hombres no podemos ser feministas per se. O sea, simpatizamos con el feminismo. Las feministas son las mujeres. Pero Armando era alguien que también cambió mucho de cuando yo lo conocí en los 80s al Armando del año pasado. Fue alguien que evolucionó y cambió su forma de pensar, ¿no? Entonces, no sé, cuando otras bandas dicen ya no quiero tocar tal o cual tema, híjoles, pues puede ser por un lado esta cuestión de decir ya cambié mi manera de ver las cosas, pero también a veces representa un poco como de pose. O sea, a veces creo que también entra eso en juego, ¿no? El chiste es como entender también el contexto en el cual se dan las cosas, ¿no? Si esa canción que tocabas antes está ahora en otro contexto donde está mal, pues está bien que la dejes de tocar, ¿no? Pero no tanto por una cuestión de pose, ¿no? Que siento que a veces en las bandas pasa eso también. Sí, coincido totalmente. ¿Tienen alguna otra pregunta? Porque yo tengo otra, entonces, si no, yo me sigo. Si ustedes tienen alguna, por favor. Entusiastas. Tenía una, pero Venga, no sé si ya pasó como el momento. No ha pasado. Tu pregunta. Súper. Bueno, es que, o sea, me llamó muchísimo la atención ahorita lo que mencionaba, ¿no? De que el rock es, incluso trasciende el género, ¿no? Propiamente, musicalmente hablando. Y ahorita, sobre todo, metiéndolo en parte de los movimientos, o esta identificación, o todo lo que realmente generó, ¿no? Y incluso, por eso digo, creo que ya pasó el momento, pero fue pasando, ¿no? Cuando mencionaban también de los espacios, aquí me preguntaba más, ¿no? Como si podría considerar, ¿no? Que al final de cuentas, como el desvanecimiento o esta pérdida también de los espacios que antes se daba, pues al final de cuentas se erigía como un pilar, ¿no? Para tanto este vínculo, tanto que entraban todas las clases sociales, como se generaba de todo, ¿no? Entonces, ese tipo de lugares que generaban la escena del rock también como una unión y que también daban estos lazos, ¿no? De solidaridad, de rebeldía, de muchas, muchas cosas. Entonces, si también con la pérdida de estos espacios, la cooptación también del mercado, porque no es lo mismo generar espacios, por ejemplo, en un Vive Latino. Puta, es carísimo. Muchos, bueno, o sea, yo lo llegué a ver, ¿no? Incluso con amigos de, no, sí, el Vive, la rebeldía, etcétera. Güey, no tengo para pagarlo. O sea, pues, ¿cómo es a lo que quiero llegar, no? Si la pérdida de estos espacios, también la captación de como por el mercado, etcétera, como que también fue debilitando el rock en este sentido social. Sí. O, Es todo, por ejemplo, perdón, no es sé. todo parte de una misma cosa. O sea, los lugares en sí mismos fueron desapareciendo porque esta escena se fue diluyendo también. Y sí, por supuesto, es parte. Era un elemento que también conformaba esta como conciencia, ¿no? De rockero. Sin embargo, al haber estas como cambios culturales y que tienen que ver también con intereses económicos y demás, pues como parte del todo es que se ven afectados. Son causa y efecto. O sea, el que no haya los lugares evita que de repente se congreguen jóvenes con los mismos intereses, ¿no? Pero a la vez la misma situación hace que los lugares ya no sean sostenibles, ¿no? Empezó a haber a principios de los 2000, por ejemplo, lugares, era muy evidente en aquel entonces, lugares que
que aparecían con un concepto, duraban unos meses, trataban mal a las bandas, trataban mal al público, y cuando se les agotaba la fórmula, desaparecían y le cambiaban el nombre a otra cosa, ¿no? Empezó a haber como una cuestión mercantilista muy gacha, ¿no? En estos lugares que antes manejaban conceptos, ¿no? Y fueron muy pocos los que sobrevivieron. Hablamos hace un rato de la Alicia, ¿no? Pero, por ejemplo, en terrenos del blues está el Ruta 61, por ejemplo, que eran lugares que sí se ponían la camiseta de un género en particular y lo llevaban a sus últimas consecuencias, ¿no? Se comprometían con un género, con unas bandas, con un público que seguía ese tipo de música. Y eso se fue perdiendo, ¿no? Se fue diluyendo. Yo creo que si hay un resurgimiento del rock como lo conocíamos, esta cuestión de los lugares obviamente es importante, ¿va? Tendría que aparecer como una parte importante de la escena, de la nueva escena, ¿no? ¿Quieres comentar algo más, Cintia? Bueno, ya casi sí, súper breve. Pues es que sí, bueno, era como, por eso también quería escucharlo, ¿no? O incluso si, por ejemplo, ahorita que se habló de las mujeres, ¿no? Y yo no la consideraba rock o esto, ¿no? Pero ahorita como que me va tomando diferente sentido. Eh, por ejemplo, ¿no? Como las presentaciones que tiene Flor Amargo, que se metía pues, hasta el metro en todos, ¿no? Y habrá quien la ame, habrá quien la odie. Pero al menos quizás ahorita hablando de espacios como la oportunidad que esto puede representar, ¿no? De nuevo, como formar vínculos. Y si podría ser como, o sea, ese fue el ejemplo que se me ocurrió, ¿no? Si podría ser como una oportunidad como para este resurgimiento del rock, para esta nueva fuerza, ¿no? Que creo que perdió a la gente, ¿no? Sí, o sea, yo te podría decir que Flor Amargo me parece que tiene una actitud muy rockera, más allá de si la música que toca o no es rock, ¿no? Sí tiene esa actitud. Y pues sí tendrían que surgir nuevos artistas, nuevos músicos que estuvieran tratando de plantear nuevos esquemas, ¿no? Y de acercamiento a la gente, definitivamente, y no lo estamos viendo. La escena ahorita, lo que veo que es muy presente es esta circunstancia de inmediatez y de lo efímero que son los proyectos, ¿no? Como que todo se quiere llegar rápido a algo, se quiere, ¿cómo se llama? Vivir intensamente algo, y a la mera hora lo que termina pasando es que se toca superficialmente lo que se quería hacer, ¿no? O sea, no deja de ser contundente, pues. No, más bien no es contundente. Y, y pasan una cosa tras otra y como que no termina de amarrar algo al final de cuentas, ¿no? Son como llamaradas por aquí y por allá. Mariana Caballero tiene una pregunta sobre la censura. Dice, ¿hay censura dentro de la industria? Ahorita no, pero más bien lo que no hay es industria. O sea, la industria no le ha puesto la mirada más que a un par de bandas de rock y no como movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues al no verlos, pues tampoco los censuran, ¿no? O sea, no hay esta onda. En los 90s, 80s, los 80s al principio quizás sí había este rollo como de no meterse en ciertos temas, ¿no? Incluso pasaba el estigma que venía desde Avándaro, estaba presente todavía. Yo me acuerdo en esas entrevistas que dábamos en los 80s, lo primero que te preguntaban era, ¿qué opinas de las drogas? ¿No? Como dando por hecho de que los rockeros sabíamos de drogas, y no solo eso, tenemos que dar como una especie de discurso moralizante, ¿no? Con respecto a las drogas. Eso afortunadamente se fue como diluyendo y las bandas empezaron a hablar y a tocar de lo que querían, ¿no? Estoy hablando de las que estaban involucradas con la industria, ¿no? Con la parte comercial, porque como les decía, la industria no firmó con todos y había escenas que fueron totalmente ignoradas. Esas se movían todavía con más libertad que los que estaban en la industria, ¿no? Podían hablar de lo que quisieran, tocar los temas que quisieran, y pero si tú ves en mediados de los 90 bandas que estaban abiertamente apoyando al movimiento zapatista y que incluso sus temas, su música, su obra ya involucraba ese tipo de temáticas, no existió ninguna censura. O sea, ahí estuvo, ¿no?
Claro, Tijuana, no, Pero, o sea, Panteón. el problema quizás más grande, ¿sabes dónde estuvo? En bandas que se autocensuraban, que por querer ser parte de una circunstancia comercial, dijeran, no, no nos metamos en este tema, ¿no? Eso pasó también. Claro. Muy bien. ¿Alguien más? Yo nada más sí, rápido, que sí, este movimiento que hubo con, bueno, de los zapatistas y que se organizaron diversos toquines como para la colecta y todo este rollo, o sea, dentro de su manipulación estuvo el hecho de que llegara Manu Chao, o sea, Manu Chao fue como un vínculo con ustedes o Manu Chao fue como muy por su cuenta, porque recuerdo que también hizo un toquín, ¿no? El Manu Sí. Chao. eh, Sí, pero él no fue parte de eso. O sea, había simpatía, por supuesto, pero esos conciertos que se organizaron, no estaba presente Manu Chao. Originalmente se organizó primero un grupo que trabajó con un grupo de estudiantes que se llamaba la Caravana Ricardo Posas, que fue con la que se hicieron los primeros conciertos. Y después las bandas se dividieron en dos corrientes, digamos, pero incluso los grupos tocaban o con una o con la otra. Una era La Bola, que se llamaba La Bola, y la otra era La Serpiente sobre Ruedas. En todo momento siempre fueron bandas mexicanas. Hubo conciertos ya en el momento de esa división con La Bola, si no me equivoco, hubo un concierto ahí en el espacio escultórico, donde participaron, por ejemplo, los Babasónicos. Habían bandas de rock en español que no eran mexicanas que también se involucraban. Los Aterciopelados también llegaban a participar en alguno. Pero básicamente éramos bandas mexicanas. Y pues Manu Chao, como que yo siento que él fue de un momento posterior y que sí manifestó obviamente una simpatía, pero pero no fue parte de la organización de estos conciertos. Pregunta Adriana Fonseca sobre los temas que no se podían tocar. ¿Qué temas no se podían tocar en los 80s? Pues, ¿cuáles serían? Bueno, volvamos a los ejemplos prácticos. Por ejemplo, cuando la botellita donde yo todavía no había entrado, el trío original, ¿no? Los que fundaron la banda. Ellos hacen la canción de Alarma, y Alarma fue en ese momento la canción más popular de Botellita Jerez, pero no sonaba en la radio. Era un tema que consideraban fuerte para que sonara en la radio, ¿no? De por sí el rock mexicano no sonaba en la radio, pero eso ya era una censura en sí mismo. Pero esa letra no era algo que fuera muy digerible en aquel entonces. Curiosamente pasa el tiempo y Café Tacuba hace una versión y es un éxito radial, ¿no? O sea, hay que también ubicarse siempre en cada momento. Las cosas iban cambiando, no era lo mismo siempre. Muy bien. Una pregunta que hago yo. Ahora con la pandemia, parece que se ha desatado, siento que se ha desatado también una oportunidad de crear nuevas cosas de otra forma. Sí. Hay muchas presentaciones toda la semana. Tú, Kenny, el Mastuerzo y muchos otros grupos de pronto están haciendo sus en vivos, sus enlaces, colaboraciones entre ustedes, ¿no? Cada quien desde su casa. ¿Cómo ves esto? Bueno, ustedes mismos, tu trabajo con Baraja, ¿no? Van varias canciones que han sacado o nuevas versiones de canciones que han sacado. ¿Qué onda? ¿Cómo la ves? Pues bueno, sí es cierto, se volvió, mira, con el resguardo en casa de todos, y obviamente con las medidas que tienen que ver con lo del COVID, para los músicos se nos presentó de repente una situación de crisis, ¿no? Porque los músicos, si bien hay cosas que podemos hacer en nuestras casas, y que hemos seguido haciendo, pues una parte fundamental es presentarte en vivo, ¿no? Y eso se ha cancelado, así. Entonces hemos tenido que buscar maneras de estar con la gente que también se han vuelto una forma de acompañar todo este proceso de la pandemia. Creo que para todos es claro que la música ha acompañado y qué bueno, ¿no? Y nosotros como músicos es maravilloso poder estar en esta circunstancia, de estar en contacto con la gente en estas circunstancias. Y hemos buscado pues las maneras, ¿no? Que son
hacer sesiones desde casa, ¿no? Hay quienes también dan clases, por ejemplo, vía internet, ¿no? Aprovechan la circunstancia para dar clases vía internet, ya que no pueden venir o ir a casas, ¿no? Y como dices, ha sido el motivo también para nuevos proyectos. Lo que hablábamos de Baraja, les comento a los demás porque seguramente no tienen la referencia. Cuando yo empecé en los 80s, tocaba en un grupo que se llamaba Baraja. La mitad de la banda éramos hermanos. Y era la banda donde yo estuve antes de entrar a Botellita de Jerez. Bueno, cuando nos separamos hace 32 años, pues ahí quedó la cosa y nunca pensamos volvernos a ver, ni juntar, ni tocar, ni nada. Sin embargo, con toda esta cuestión de estar haciendo videos en las redes, ahorita que empezó lo de la pandemia, mi hermano que vive en España me manda un mensaje y me dice, oye, ¿qué te parece si tú que andas haciendo cosas en la red y eso, ¿por qué no hacemos algo a distancia los que éramos de Baraja? Ah, pues está muy padre. Mi hermano se dedica a hacer videoclips, entonces maneja mucho la cuestión de las imágenes. Y en ese entonces ya varios habían empezado a hacer estas sesiones a distancia, ¿no? Donde cada quien desde sus casas hacía cosas, ¿no? Total, para no hacer el cuento largo, Baraja, somos músicos que estamos en 4 países diferentes y después de 32 años nos volvimos a juntar para efectivamente recordar esos viejos temas de finales de los 80s. Grabamos 5 videos y el paso que siguió fue, oye, vamos a hacer música nueva. Entonces, realmente la reunión de Baraja ha estado bien chistosa porque somos ahora un grupo virtual. Yo al cantante no lo he visto desde hace 32 años, más que en Zooms ahorita, pero presencialmente no lo he visto. Y estamos componiendo y estamos haciendo música totalmente adaptados a la circunstancia actual, ¿no? Somos un producto de la pandemia y no sabemos qué va a pasar a futuro, porque igual cuando esto se acabe a lo mejor no podemos seguir, o sí, no lo sabemos, pero por lo pronto estamos viviendo como al día a día y surgió algo bueno dentro de todo lo feo que ha implicado la pandemia, ¿no? Y así como nosotros con Baraja, bueno, ha habido otras sorpresas también en las redes, ¿no? Y con esta idea de que la música pues va acompañando, ¿no? Va acompañando. Y no paramos como músicos, ¿no? También de componer y de tocar y de presentar cosas, ¿no? Muy bien. Pues, ¿qué sigue para ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué proyecto tienes? ¿Qué nos vas a invitar a escuchar después? ¿Qué viene? ¿Qué esperamos? ¿A qué nos Pues invitas? bueno, con Baraja estamos de estreno porque sacamos la de Juan el Guapo, que la pusiste ahí al principio. Uh-huh. Y esa es la novedad. Estamos trabajando un nuevo tema. Por supuesto que ya acumulamos a estas alturas varios temas, entonces queremos sacar un disquito después. Tengo 2 producciones, porque me dedico también a producir. Entonces tengo 2 producciones pendientes que estábamos arrancando por meternos al estudio y se quedaron en stand-by cuando empezó lo de la cuarentena. Que uno es un EP de Monocordio, de Fernando Rivera Calderón, donde soy yo el productor, y el otro es de mi proyecto actual que se llama Combo Mobox, que tengo con Zaira Franco, también está en stand-by ahorita entrar al estudio. Entonces apenas se pueda es sacar adelante esto, ¿no? En cuanto a la escritura, pues la novedad es que me hice de los derechos de mis libros que pertenecían a una editorial y estoy pues actualizándolos, pienso hacer una edición más económica. Estoy viendo ahorita lo de que salgan de manera digital, ¿no? Los 3, que la gente también pueda acceder por internet. Y pues eso también tendrá que esperar al año que viene porque pues, las circunstancias no dan como para hacer un lanzamiento ni de discos ni de libros. Estoy terminando otro libro también que se llama Discos Pioneros, que habla de esos discos que marcaron un antes y un después. No son discos mexicanos, sino hablo de discos de la cultura pop mundial. Y en eso ando, o sea, digamos, por chamba no paro. Lo que no hay son tocadas, que eso es muy triste, ¿no? Sí, ni modo. Bueno, si ya no hay nadie más quiere comentar nada, si no, alcen la manita rápido. No, ya no. Bueno, pues entonces, oye, pues agradecerte mucho nuestra plática. Qué bueno que te diste tiempo. Gracias. Un abrazo, querido Rafa. Te mandamos un aplauso virtual
Ahí están las manitas. Bueno. Un aplauso virtual desde acá. Yo también voy a poner mi manita, ahí está. Muchísimas gracias, vamos a estar al pendiente, vamos a estar compartiendo. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde podemos saber de ti? Estoy en las redes, ¿no? En Facebook me encuentran como Rafael González Villegas, también como Señor González, escribo Señor González, sr.gonzález. En Instagram, en Twitter estoy como @DiabloGles, como Diablo y abreviación de González, con Z al final, DiabloGles. ¿Y qué más? Bueno, están los sitios de baraja, están los sitios de Combo Mobox, de Botellita de Jerez. Si quieren también por ahí, asómense. Y bueno, yo te agradezco mucho la invitación, como siempre. Es un placer. Cuando quieran, platicamos otra vez. Vale, yo te contacto pronto para tener ya el tercer libro, que no lo tengo, ya lo quiero tener. Órale, con gusto. Ya ahorré para tenerlo. Luego vemos si le conseguimos uno aquí a Alberto o se lo rifamos al final. Voy a ver si consigo una extra para rifárselos a ustedes al final del curso. Si se portan bien, si hacen su tarea. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes. Pásensela lo mejor que puedan. Y nos vemos la próxima clase, el próximo martes, con otro ponente. Mucho gusto. Estuvo muy padre la plática. Gracias. Gracias. Igualmente, hasta luego. Bye. Bye. Cuídense todos. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Bye. Yo te jodo. Yo te jodo el próximo martes. Ok. No te Oye, estoy- te iba a comentar de que te regresé. No te estoy albureando. Te iba a comentar que te regresé tus Sí, vi. quincenas. Sí, vi. Luego nos ponemos de acuerdo entonces bien para ver cómo lo hacemos. Sí, porque Hay que como no puedo sacar el dinero de ahí, mejor te la regresé mejor. Sí, mejor nos reorganizamos. Pero Sí. ahí estamos, está todo. Sí, yo creo que es mejor más una transferencia bancaria mejor. Vale, luego entonces nos reorganizamos para ver cuál es la forma más fácil, no sé, igual Sí, Electra o algo ahí por el Oxxo o algo así, no sé. Lo vemos. sí. Bueno, Órale, pues. muchas gracias. Bye. Cuídate mucho, nos vemos el martes. Bye a todos.